Y recordando en estos días, recordaba a mi padre. Él ya en otras ocasiones he hablado un poquito respecto a él, pero mi papá, él era un hombre de convicciones firmes, de convicciones un tanto fuertes, por así decirlo. Él no era una persona que se doblaba fácilmente ante cualquier teoría. Le gustaba mucho, él era abogado, le gustaba mucho la política, las corrientes filosóficas y todo eso. Entonces, él tenía convicciones firmes respecto a muchos temas sociales. Una de esas convicciones pues, también incluía el tema religioso. Con él él no era cristiano, era muy difícil predicarle a él, porque casi siempre terminábamos discutiendo. Casi siempre. Él conocía mucho de la Biblia, pero abogado al fin él utilizaba su conocimiento también para defenderse, para asumir una posición y poder refutar también con uno. Entonces, eso hacía que muchas veces por uno mejor, vamos a evitar entrar en conflicto y vamos a obviar el tema de la predicación, vamos a obviar el tema de la Biblia. Y en eso uno, pues, en cierta forma, vivía en paz, vamos a decirlo así. Él fue diagnosticado con cáncer avanzado a temprana edad, a los 40 y tantos. Y uno, pues, ya ante ese diagnóstico, uno, caramba, no es cristiano, no se preocupa, uno, de cierta forma, buscamos predicar el Evangelio, compartir la palabra del Señor. Pero él siempre fue un tanto renuente, mostró siempre una cierta resistencia a la palabra del Señor. Cuando van a operarlo, el cirujano que lo operó prácticamente solamente hizo abrir y cerrar la zona, porque el tumor que él tenía pues, estaba tan avanzado que no valía la pena operarlo. Luego entonces, cuando lo entregan, por así decirlo, el médico le dijo que si él duraba una semana vivo iba a ser un regalo de Dios. Y uno ante esa situación, pues wow, caramba, o sea, realmente la preocupación era bastante. Y sobre todo saber que él estaba sin Cristo, era lo más mortificante para uno. Pasan los días y mami siempre compartía con él, uno siempre buscaba la forma de hablar de la palabra del Señor con él, pero él siempre mostró cierto grado de resistencia. Pasa un día, pasan 2 días, pasa una semana, pasa un mes, pasan 2 meses, pasa el tiempo y uno a veces predicaba, llega un punto en que caramba, él va a seguir lo mismo, no vale la pena predicarle. Y así pasaron 11 años. De una semana que le dieron prácticamente de vida, así pasaron 11 años. Y luego de 11 años, Papa entrega su vida al Señor. Y un mes después de eso, él parte a su presencia. Y cuento esta historia porque muchas veces nosotros nos limitamos o evitamos compartir la palabra del Señor con alguien porque es difícil. Porque sabemos que hay personas con carácter difícil, hay personas con ciertas argumentaciones que a veces hacen difícil predicar la palabra del Señor. Y uno en cierta forma se limita porque o dice que tiene poco conocimiento o simplemente dice que no vale la pena predicarle a esa persona porque sabe, en teoría entendemos cuáles van a ser los resultados inmediatos de predicar, de compartir la palabra con esa persona. Pero ¿cuántas veces realmente nos hemos limitado nosotros de predicar, de compartir la palabra de Dios con alguien viendo ese tipo de escenarios? Simplemente porque a veces no vemos resultados. Entendemos que no vamos a tener un resultado inmediato porque vemos que la palabra de Dios no se ve cultivada en el corazón de esas personas. Y es justamente de eso que vengo a compartir en el día de hoy. Por eso he titulado este sermón Un corazón cultivado por su palabra. Y como ya todos saben, vamos a estar leyendo, acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 4 hasta el versículo 15. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra
y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El Señor bendiga su palabra. Esta parábola del sembrador es una de las parábolas más conocidas de todas las del Señor Jesucristo. Creo que todos acá, todo el que tiene un tiempo leyendo la Biblia, todo el que ha tomado clases bíblicas en algún momento, en alguna ocasión, ha escuchado acerca de la parábola del sembrador. Por eso es mi deseo que, a pesar de las tantas veces que hayamos escuchado esta parábola, que el Señor nos muestre cosas acerca de Él que a lo mejor no sabíamos o que simplemente habíamos pasado por alto. Esta parábola también está repetida en Mateo capítulo 13, igualmente en Marcos capítulo 4, que también narran acerca de dicha parábola. Sin embargo, esta narración en Lucas, la característica de esta versión es que Lucas es un poco más directo, un poco más explícito en cuanto a las explicaciones de la enseñanza de Jesucristo. Y Jesucristo frecuentemente enseñaba utilizando parábolas. Las parábolas no son más que una historia imaginaria que es construida en base a elementos o actividades de la vida diaria, de forma tal que quien escuche la parábola pueda fácilmente relacionarse con la historia y así poder comprender mejor a lo que quien la cuenta se está refiriendo. El pastor Miguel Núñez, en una ocasión, hablando justamente sobre las parábolas, decía que las parábolas en sí son historias sencillas. Lo difícil o lo complicado de las parábolas es más que nada comprender la enseñanza espiritual que hay detrás de cada parábola. Jesucristo, en varias ocasiones, todas las veces que Cristo utilizó parábolas para enseñar al pueblo, Él lo hizo para enseñar una verdad acerca del reino de Dios. Y la parábola del sembrador es una parábola de mucha importancia porque tiene que ver con la evangelización, con la última enseñanza de Jesucristo, con el último mandato: ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben qué fue eso? Eso es justamente el tema que hemos venido hablando con el pastor Luis durante todo este mes, la Gran Comisión. Esta parábola se relaciona directamente con la Gran Comisión. Cuando nosotros vamos a predicar la palabra del Señor, cuando vamos a compartir la palabra de Dios con otras personas, nosotros vamos a encontrarnos con diferentes tipos de respuestas por parte de la persona que recibe el Evangelio. Y este es justamente el corazón de lo que Cristo quiere enseñarnos a través de esta historia. Cristo comienza la parábola con una palabra: oíd. Como quien dice: escuchen bien, pongan atención, porque quiero hablarles de algo que tiene que ver con la predicación de mi palabra. Él comienza a hablar acerca de un sembrador que reparte semillas indiscriminadamente. Eso era algo común en la antigüedad, pues eran pueblos agrícolas. Cuando un sembrador salía a sembrar semillas, utilizaba un método que se llama un método de difusión, que implicaba que se amarraban un bolso lleno de semillas, iban de arriba abajo por el campo, sembrando, esparciendo semillas indistintamente. Algunas de esas semillas pues caían en un terreno bueno y otras caían en un terreno que no era tan bueno. Y en este pasaje el Señor nos muestra cuatro tipos de terrenos
en los cuales cayeron las semillas. Vemos en el versículo 5 que una parte de las semillas cayó junto al camino. Un camino, ¿qué caracteriza un camino? Un lugar estrecho por donde la gente transitaba, y con el tránsito, pues el camino, con el paso de la gente, la tierra, el camino se pone duro, de forma tal que las semillas, cuando caen en el terreno, entonces no pueden penetrar a la tierra, tampoco pueden hacer raíces. Con el paso, con las pisadas de la gente, son pisadas las semillas, y las aves del cielo, que de por sí son vivas, automáticamente ven una semilla en el camino, las atrapan y se la comen y se van. Ese grupo de gente, esas son las personas que escucharon la palabra, que escuchan la palabra del Señor, pero la palabra fue llevada rápidamente. En el verso 6 vemos que otra parte cayó en un terreno pedregoso, sin mucha tierra. Enseguida brotó por no tener suficiente profundidad de tierra, pero cuando sale el sol, entonces se quema la planta por el hecho de no tener suficiente raíz. Entonces se seca. En el verso 7 vemos otra parte que cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Todo el que ha caminado entre matorrales sabe lo que son los cadillos, cierta hierba mala que en cierta forma crece y ahogan las demás semillas o árboles que también intentan crecer entre ellos. Justamente esos son los espinos a lo que se está refiriendo acá el versículo 7. En el verso 8 vemos que otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100%. Vemos entonces, por otro lado, en el versículo 9 y 10, que una vez Cristo termina de contar la parábola, vemos cómo los discípulos se acercan a él y le preguntan a Cristo el significado de esa parábola. Entonces Cristo les responde a ellos que a ellos os ha sido dada el privilegio de conocer los misterios del reino de Dios. El comentarista William Hendrickson nos define un poquito el término de misterios acá, donde por definición general los misterios se refieren a verdades espirituales reveladas por Dios en su palabra a quienes en Él creen. O sea que en pocas palabras, Cristo le dice a los discípulos en este momento: a ustedes que han creído en mis palabras, les es dado a conocer las verdades del reino de Dios. A los demás, a los que no han creído en mí, se les habla en parábolas, para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Haciendo referencia a Isaías capítulo 6, cuando Dios manda a Isaías a predicar al pueblo, donde entonces Dios advierte a Isaías: yo te mando a predicar, pero es un pueblo que no te va a escuchar, es un pueblo que teniendo ojos no va a ver, es un pueblo que teniendo oídos no te van a escuchar. Cristo, a partir del versículo 11 hasta el 15, entonces nos explica cómo esos terrenos en donde la semilla es plantada se relacionan directamente con el corazón del hombre. La parábola del sembrador contesta a la clásica pregunta de por qué razón, y a lo largo de toda la historia, la gente continuamente ha rechazado el evangelio. Esto es crucial para nosotros poder comprender adecuadamente la evangelización, pues nos muestra qué tipo de respuesta los creyentes podemos esperar a la hora de predicar el evangelio. Cristo deja claro que el problema no es el mensaje del evangelio. El problema no es la habilidad que tenga la persona que predica la palabra, no es la habilidad que tenga quien comparte la palabra. Tampoco el problema es la metodología de quien predica el evangelio. El factor determinante a la hora de recibir el evangelio es la condición del corazón de la persona que recibe la palabra, de quien escucha la palabra del Señor. Dice Proverbios capítulo 4, 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Cristo en Mateo 12 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia en varias ocasiones describe al corazón. Por ejemplo, en Jeremías 17 lo describe como engañoso, y en Proverbios 11 como perverso, y en otros versos también lo describe como insensato, lleno de maldad, altivo, codicioso, rebelde, perverso, idólatra, necio, incrédulo, y de varios adjetivos más también lo sigue describiendo. Nuestros corazones necesitan ser cultivados por la palabra del Señor. La parábola del sembrador nos enseña que un corazón que es cultivado por la palabra de Dios, en primer lugar, es un corazón
que se mantiene cultivando. En el versículo 5 vemos que el sembrador sale a sembrar. Lo único que un sembrador necesita para salir a sembrar es contar con las semillas que él quiere cultivar. Eso es lo único que necesita. Dice el versículo 11 que las semillas es la palabra de Dios. El sembrador salió a cultivar independientemente, indistintamente del terreno. Y uno pudiera decir, como ven acá, utilizando un poquito la lógica, pero ¿quién sale a sembrar sin por lo menos hacer como un estudio de suelo, tantear el tipo de suelo donde se va a sembrar, y así por lo menos se evita el tener que desperdiciar alguna semilla y ya sabiendo el tipo de terreno en el que va a sembrar? Eso lo decimos porque actualmente eso es lo que se hace. Actualmente, antes de sembrar, pues la tierra es arada, y al arar la tierra, pues ya automáticamente se sabe el tipo de suelo, pero antes no era así. En el primer siglo, la cultura, por así decirlo, era que primero el sembrador salía a esparcir las semillas, y luego de esparcir las semillas, entonces araban la tierra. Al arar la tierra, lo que se buscaba era que esa tierra que se removía tapara las semillas, y allí entonces se tuvieron fruto. Y al arar la tierra, después de que ya estaba esparcida la semilla, entonces era que el sembrador se daba cuenta del tipo de terreno que había. Ya sabía de que, bueno, ese terreno era pedregoso, ahí no va a crecer gran cosa. Mira, ese era un terreno bueno, ahí sí se va a cultivar. Entonces, por esa razón, no se sabía específicamente el tipo de terreno donde se cultivaba. Simplemente cultivaban indistintamente. Y de esa misma manera, cuando nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que entender que hay diferentes corazones y diferentes terrenos en los cuales se va a plantar, se va a sembrar la palabra del Señor. Y nosotros no tenemos la capacidad de determinar la condición de ese corazón. No tenemos la capacidad de determinar la condición del terreno en donde va a ser plantada. Ahí vamos a encontrar diferentes tipos de respuestas. Por tanto, no nos desanimemos ni nos desalentemos cuando prediquemos la palabra, cuando al compartir la palabra del Señor, la respuesta que tengamos por parte de ese terreno sea una respuesta de indiferencia, sea una respuesta de ambivalencia, una persona que, wow, creyó, pero de repente lo veo y ya está otra vez con los hábitos del mundo de donde Dios lo sacó. Porque son corazones diferentes. Un corazón cultivado por la palabra de Dios nos va a nosotros a llevar a entender que no nos corresponde a nosotros ni juzgar ni condenar las condiciones del corazón de quien recibe la palabra del Señor. El sembrador salió a esparcir la semilla indiscriminadamente, porque él entendía que su responsabilidad no era determinar la condición del corazón, no era determinar la condición del suelo sobre el cual él iba a sembrar. La tarea de él era sembrar, esparcir su palabra. De esa misma forma, no es nuestra responsabilidad determinar la condición del corazón de a quien le vamos a predicar. No es nuestra responsabilidad determinar la condición del terreno en el cual vamos a plantar la semilla. Ese es el trabajo del Señor. De eso se encarga Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué nos impide a nosotros poder compartir con otros la palabra del Señor? ¿Qué tan conscientes somos nosotros de que solamente somos un mensajero? De que el mensaje es el Señor, que el fruto que va a salir de allí lo va a poner el Señor y no nosotros, no nuestra predicación. ¿A qué le tememos cuando tenemos la oportunidad de predicar, de compartir el Evangelio con otra persona? A la respuesta que me va a dar, al terreno que es, a que un terreno difícil, al argumento que puedan darme, a qué dirán, si se van a burlar de mí, si me van a tratar a mí de una forma indiferente. Pensemos nosotros, ¿cuál es esa piedra que tenemos en el camino para compartir la palabra del Señor? Recordemos que en esta parábola el Señor nos muestra 4 terrenos diferentes en los cuales se esparcieron las semillas. De esos 4 terrenos, 3 de ellos fueron infructíferos. No dieron fruto alguno. Pero nuestra responsabilidad como sembradores no es determinar si a la hora de esparcir la semilla, si a la hora de predicar va a haber fruto o no. Nuestra responsabilidad es esparcir la semilla. Un corazón cultivado en el Señor nos va a nosotros a ayudar a esparcir la palabra del Señor indistintamente del terreno, caiga donde caiga la semilla, de manera que sea Dios
quien se encargue de continuar el trabajo. Que sea Dios que se encargue de dar los frutos. Por otro lado, un corazón cultivado por la palabra del Señor es un corazón que se alimenta continuamente de la palabra de Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. El sembrador, si no tiene semilla, es imposible que salga a sembrar, porque no tiene que esparcir. De esa misma forma, nosotros no podemos hablar, no podemos compartir ni predicar el Evangelio si no lo conocemos. No podemos hablar de algo que no conocemos. Un corazón cultivado por la palabra del Señor se alimenta de su palabra, crece en su palabra y de esa forma tiene herramientas, tiene semillas que cultivar, tiene semillas que esparcir, porque ya conoce, ya se alimentó, ya consiguió. Cuando Jesucristo contaba la parábola del sembrador, él estaba ante una multitud, estaba en una balsa, pero dice el versículo 9 que de esa multitud, cuando él terminó de contar la parábola, de esa multitud, solamente los apóstoles y los discípulos que se encontraban cerca se acercaron a él, pidiéndole que les explicara el significado de esa parábola. Esto es importante porque esos que se acercan luego de escuchar la predicación, esos son los que sienten la motivación por parte del Señor cuando son expuestos al Evangelio, cuando son expuestos a la palabra y quieren conocer más, quieren acercarse más, quieren preguntar más, quieren conocer más a Dios. Ellos no se quedan afuera, no se quedaron afuera conforme solamente con escuchar la palabra de Dios ser expuesta. El pastor John MacArthur, justamente hablando acerca de eso, dice que cuando la verdad es revelada, produce en la persona que la escucha un interés para ir a buscar más, un interés para ir a buscar otras verdades acerca del Señor. Se acerca a Dios con fines de crecer en Él. Hay otras personas que al escuchar la palabra de Dios tienen una experiencia un tanto positiva, nada más, se quedan ahí, no tienen una experiencia creciente, que ven aumento, se quedan ahí afuera, escuchan la predicación, dicen, bueno, aprendí algo de la Biblia, escuché la predicación, pero nada más, no hay una motivación, no hay algo que los siga motivando para volver de nuevo donde el maestro, a querer escuchar más. Eso vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que tiene un encuentro con Jesús, ella mantiene un diálogo con Jesús al punto de que ella va y busca gente de su pueblo, diciéndole, vengan, tienen que conocer a este hombre que sabe cosas de mí. Ella quiere regresar de nuevo, quiere traer más gente para que vean lo que Jesucristo puede hacer por ella, para que puede hacer por ellos. Y quiere seguir conociendo más de Jesucristo. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, nosotros nos perdemos de la oportunidad de ver cómo Dios obra a nuestro alrededor. Pasamos por alto las oportunidades que Dios nos da para compartir su palabra. Nos quedamos desarmados de la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, según Efesios 6. Tendremos ojos, pero no veremos. Tendremos oídos, pero no entenderemos. Quienes vieron la película de Forrest Gump, saben quién fue Bubba. Bubba era el mejor amigo de Forrest. Ese joven, en todas las escenas de la película en que salía, él solamente hablaba de una sola cosa, de camarones. Si iban caminando, hablaba de camarones. Si iban en una guagua, hablando de camarones. Estaban en la guerra y él estaba hablando de camarones. Aún dormido, él era como sonámbulo y hablaba de camarones. De lo único que él sabía hablar era de camarones. Ese hombre se sabía toda la forma de cómo cocinar camarones. ¿Por qué? Porque él había dedicado su vida entera a conocer los camarones, a saber de camarones. De esa misma manera, mis hermanos, también nosotros tenemos que dedicarnos a conocer la palabra del Señor. De esa misma, si nosotros queremos tener herramientas para compartir el Evangelio, para compartir la palabra del Señor, tenemos que alimentarnos de su palabra. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a que podamos salir a esparcir la palabra del Señor, sembrar la semilla con seguridad, a saber qué tener. Dios, a través de su palabra, nos va a llevar a nosotros a un entendimiento de qué poder decir y de cómo también sembrar la semilla en cada terreno. Nosotros debemos crecer en el conocimiento de su palabra, dedicar tiempo con intención. No solamente dedicar 10 minutos cuando me levanto y ya. Cultivemos nuestro corazón en su palabra.
Un corazón sembrado, cultivado por la palabra del Señor. Vimos que es un corazón que se mantiene cultivando. Es un corazón que crece continuamente en la palabra del Señor. Es un corazón, esto nos va a llevar a tener también un corazón que da frutos. En la parábola del sembrador, Cristo muestra 4 terrenos en donde fue sembrada la semilla. La palabra de Dios. Pero solamente uno de esos 4 terrenos fue fructífero. Todos los terrenos recibieron las mismas semillas, recibieron la misma palabra, el mismo predicador, el mismo sembrador. Pero ¿por qué solamente uno dio frutos? ¿Por qué no todos fueron fructíferos? ¿Hubo algún problema con el sembrador? ¿O fue el problema del método de siembra? No, o sea, el problema está dentro del terreno. El problema es el corazón de quien lo recibió. El problema es el corazón humano. Dice en el versículo 2 de Cristo: y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mis hermanos, cuando la palabra del Señor es predicada, el diablo no está en su casa. No está en su casa. El diablo anda buscando los corazones de piedra en los cuales la palabra del Señor se queda por arribita y no ha penetrado, y busca la manera de entretenerlo, busca la manera de que se descuiden para automáticamente desviarlos y desviar la atención de la palabra del Señor de su corazón. El diablo es lo que comúnmente conocemos como un descuidista. Él aprovecha cualquier descuido nuestro ante la palabra del Señor para ponernos cualquier oportunidad, cualquier cosa que va a entretenernos, hacernos perder el enfoque de la palabra del Señor, y va a lograr que la palabra de Dios, pues entonces, no cale en nuestro corazón. Ahora bien, y eso lo hace de forma sutil, puede ser con cualquier cosa que pueda desviar de nosotros, o que pueda utilizar para que nosotros pongamos en el lugar de Dios que pongamos cualquier otra cosa en el lugar de Dios. Puede ser una oferta de trabajo, una oportunidad, puede ser la universidad, cualquier otra cosa. Vemos otro terreno, por ejemplo, el terreno pedregoso, que representa un grupo de personas que reciben la palabra de Dios con gozo, que se identifican con la palabra, pero cuando llegan los problemas, cuando llega la aflicción, automáticamente se alejan del Señor. Otro grupo, el verso 14, la semilla que cayó entre espinos, son los que oyen la palabra, pero oyéndose son ahogados por los afanes, por las riquezas y por los placeres de la vida, y no llevan fruto. Son personas que en cierta forma se emocionan con la palabra del Señor. Son personas que en cierta forma se emocionan con la predicación. Les atrae el evangelio, pero hay todo un mundo de deseos, de ofertas y oportunidades allá afuera que los ala y los arrastra hasta el punto que también terminan alejándose del Señor. Un último grupo que menciona el versículo 15, aquellos que con buen corazón oyen la palabra y dan fruto con perseverancia. Esa es la semilla que cayó en buena tierra. Un corazón que cultiva la palabra del Señor, que es cultivado en la palabra del Señor, que se mantiene cultivando su palabra en otros, que se mantiene alimentándose continuamente del Señor, es un corazón que fructifica. Pero ¿saben cuál es el problema, mis hermanos, en todo esto? El problema es que todos nosotros tenemos un corazón indispuesto para que la semilla penetre y fructifique. Todos llegamos aquí con un corazón endurecido, distraído, insensible, superficial. ¿Y saben cuál ha sido la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Dios hizo la diferencia. Dice Ezequiel 36:45, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa fue, mis hermanos, la obra de Dios para que todos nosotros podamos recibir la palabra. Todos nosotros nacemos con un corazón lleno de pecado. Todos nacemos siendo pecadores. Como pecadores que somos, cuando cualquiera de nosotros muera, estamos condenados
a la muerte eterna. Estamos condenados a la perdición, al infierno. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo, por amor a nosotros, vino a este mundo, murió en la cruz, cargó por nuestros pecados, cargó por mi pecado, cargó por tu pecado, cargó por todos nuestros pecados, para que nosotros, al creer en Él, podamos tener vida en abundancia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Romanos 5:8 nos da la razón de por qué Dios envió a su único Hijo. Porque Cristo muere en la cruz por ti y por mí, que estamos llenos de pecado. ¿Saben por qué? Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por amor a nosotros, Cristo cargó tus pecados, cargó mis pecados en la cruz. La buena noticia del Evangelio es justamente esta, mis hermanos, que en Jesús hay salvación para todo aquel que cree en Él. Pide al Señor que obre en tu corazón, pídele a Dios que te dé la gracia de la fe y el arrepentimiento de tus pecados. Mis hermanos, no nos cansemos de predicar el Evangelio, no nos cansemos de predicar su palabra, de esparcir, de sembrar la semilla, por más desalentadora que sea la respuesta, por más indispuesto que esté el terreno. No nos cansemos, porque en su momento el Señor va a permitir que esa semilla plantada dé fruto, y dé fruto al 30 y dé fruto al 100 por uno, porque la responsabilidad es nuestra de llevar el Evangelio. Si usted quiere recordar algo en su mente de lo que hablamos hoy, recuerde que la responsabilidad del Evangelio es nuestra, pero el fruto lo da el Señor. Si usted tiene miedo de lo que sea, piense que usted es un delivery. El delivery lo único que hace es llevar el producto. Esos somos nosotros, los delivery del Evangelio. Yo te presento el Evangelio, el Señor se encarga del trabajo. El terreno es duro, el terreno es difícil, totalmente. ¿Y cuál es tu trabajo? Sembrar. El Señor se encarga. En su momento, Dios hará fructificar esa semilla.